Toño. Gracias, hermanos, por esta alabanza tan hermosa. Este es tuyo, creo. Y gracias a Dios porque nos da el privilegio de continuar adorándole a través de la proclamación de su palabra. Sin duda, han tenido en algún momento una situación difícil, una experiencia en la que le han tratado de predicar la palabra, el evangelio, a algún familiar, a algún amigo y lo rechaza. Hace años recuerdo un tío que queremos mucho, le presentamos el evangelio y lo evangelizamos obviamente, pero persistía en rechazar, al grado que llegó hasta blasfemar al Señor. Una situación muy triste que probablemente varios de ustedes han vivido, quizás con un pariente o quizás con algún amigo. Y la pregunta cuando enfrentamos una situación así es, ¿cómo enfrentas a alguien que persiste en rechazar el evangelio? ¿Qué haces? ¿Te das la vuelta? ¿Sigues insistiendo? ¿Te olvidas de él? ¿Oras nada más? Y puede ser que estés en esta situación con algún vecino, algún compañero de trabajo, quizás alguien bajo el mismo techo en el que vives, algún padre, algún cónyuge, algún hijo. ¿Cómo enfrentas a alguien que persiste en rechazar el evangelio? Esta mañana vamos a responder esa pregunta en Hechos capítulo 14, al regresar a nuestro estudio del primer viaje misionero de Pablo. Nos encontramos, como ustedes saben, aquí en Hechos capítulos 13 y 14, en el año 47 al 49. Es lo que duró aproximadamente el viaje del apóstol Pablo, este primer viaje. Y estamos estudiando en estos dos capítulos de Hechos 13 verdades para tu vida y servicio a la iglesia que aprendemos del primer viaje misionero de Pablo. ¿Recuerdan la primera verdad? Repasando brevemente, fue sé humilde al trabajar con otros. Lo vimos en Hechos 13:1. En segundo lugar, hablamos de cómo debes servir con devoción al Señor, en Hechos 13, versículo 2. En tercer lugar, hablamos de la importancia de ser obediente al llamado de Dios en tu vida, en Hechos 13, versículos 2 y 3. En cuarto lugar, estudiamos cómo debes someterte al ministerio en donde Dios te ponga, en Hechos 13, versículo 4. En quinto lugar, explicamos que tu ministerio debe contribuir a la prioridad de la predicación de la palabra, en Hechos 13, 5 al 7. En sexto lugar, hablamos de que debes confiar en Dios frente a la oposición, en Hechos 13, 8 al 12. En séptimo lugar, acabamos esta última lección la semana pasada, descansa en la soberanía de Dios, en Hechos 13, 13 al 52. Y hoy, la octava lección, la octava verdad que aprendemos del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, la vemos en Hechos 14, 1 al 7. Esta octava verdad consiste en que debes concentrarte en los que quieren aprender. Concéntrate en los que quieren aprender. Concéntrate en los que quieren escuchar. Esto lo vemos aquí en Hechos 14, 1 al 7. Vamos a dar lectura a este texto para tenerlo fresco en nuestra mente y después entramos al estudio versículo a versículo de este gran pasaje. Hechos 14, versículo 1. De hecho, para que recuerden el contexto, vamos a Hechos 13, versículo 48. Desde ahí vamos a leer Hechos 13, 48 al 14, 7. Recuerden, Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, 48. Y ahí en Hechos 13, 47 dijeron que Dios desde la época de Isaías había diseñado que los gentiles oyeran el evangelio. Aunque los judíos los han rechazado ahí, no están contentos porque dijeron esto. Hechos 13, 48. Allí en Antioquía de Pisidia, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Un gran texto que explicamos a detalle la semana pasada, recuerdan, de cómo solo aquellos a quienes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo con Efesios 1, aquellos cuyos nombres han sido escritos
desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero son aquellos que creen. Explicamos esto a detalle. Esto muestra otra vez la necesidad de que Dios sea el que escoja y el que haga posible, el que llame y traiga a sus pies a través del Evangelio a los escogidos. De lo contrario, nadie podría ser salvo porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y ninguno puede venir a Cristo si el Padre que le envió que no le trajere. Juan 6:44. Una gran verdad. Y explicamos también que esto no quiere decir que Dios ve a lo largo de la historia, al futuro, como algunos tratan de suavizar esta gran verdad bíblica de la doctrina de la elección, y dicen que presciencia, como 1 Pedro 1, 1 y 2 dice que Dios escoge según su presciencia, y apunta esa palabra, dicen algunos, a preconocimiento únicamente, y dicen, bueno, Dios ve hacia el futuro en virtud de su presciencia, y dice, como Él va a creer, lo escojo. Y no es así, porque eso haría que el hombre fuera soberano, un entendimiento erróneo de esta gran doctrina. Presciencia quiere decir que Dios conoce, destina para una relación, para un fin específico. No es que nada más Dios sabe lo que va a pasar y Él responde a eso. Y aunque les dije que vamos a leer el pasaje, pero hay que ahondar en esto un poco, ahí vamos, ahorita seguimos leyendo, aunque ya estudiamos esto. Quiero que vayan a Primera de Pedro por un momento porque es importante explicar esto. Primera de Pedro 1, sin duda lo han oído, lo escucharán quizás. Primera de Pedro 1, acompáñenme ahí al versículo 1, y de nuevo las hermanas que están con Noris los miércoles recordarán este gran texto. Primera de Pedro 1, que están estudiando estas queridas hermanas este gran texto. Primera de Pedro 1, versículo 1. Noten lo que le dice Pedro a estos creyentes que están sufriendo. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Y después pasaremos al versículo 20. Primera de Pedro 1. Dice aquí el apóstol. Bendito. Pedro, perdón, me equivoqué, hermanos. No están en el equivocado, yo estoy en el equivocado. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según, ¿qué cosa? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así es como Dios nos escoge, según su presciencia, que quiere decir destinados antes de. Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, y la misma palabra griega que se traduce aquí, presciencia, es la misma palabra griega que se usa, acompáñenme allá adelante, en 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20. Y noten desde el 19 el contexto. 1 de Pedro 1:19, fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen esto, ya destinado desde antes. Esa es la misma palabra griega que se traduce en 1 de Pedro 1:2, presciencia. Aquí se traduce destinado desde antes. Entonces, Cristo fue conocido igual que Dios nos conoce a nosotros, en el sentido de que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo tener una relación de amor con nosotros, así como Él estableció, versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, que Cristo viniera, pero manifestado, escuchen, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es presciencia. Dios nos conoce desde antes. Y es importante enfatizar esto, hermanos, porque muchos erróneamente cambian, muchas veces por ignorancia, otras veces por, francamente, desobediencia deliberada, esta gloriosa realidad de la doctrina de la elección. Dios destina desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, aquellos a los que Él va a salvar. Escuchen esto, independientemente de algún factor externo a Él. Esto es, no hay nada fuera de Dios que lo influencie a escoger uno para salvación y pasar por alto otro. No. De hecho, vayan conmigo al libro de Romanos, al capítulo 8. De nuevo, estamos estudiando, pero
también estamos repasando más bien, pero también añadiendo algo de lo que estudiamos la semana pasada. Romanos capítulo 8, y observen el versículo 28, este hermoso texto que muchos de ustedes conocen de memoria. Romanos 8, versículo 28. Y aquí en este contexto Pablo está hablando de la seguridad de nuestra salvación gracias al ministerio del Espíritu de Dios. Y en este contexto dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y siempre que encuentren en las epístolas del Nuevo Testamento la palabra llamados, se refiere a llamado eficaz. Esto es, aquellos que oyen el Evangelio y que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios les da la capacidad de creer. Entonces, este es un llamado eficaz, no es general. El llamado general es predicarle el Evangelio a todos. Y puede que haya alguno que no responda en arrepentimiento. Este es el llamado general, pero el llamado eficaz es aquel que Dios lleva a cabo a través del Evangelio, produciendo fe en el muerto espiritual que escogió desde antes de la fundación del mundo. Y noten, ellos que son llamados, versículo 29, a los que antes conoció, misma idea, también que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si eres cristiano, Dios te destinó para esto, para ser conformado a la imagen de Cristo. Va a ser perfecta esa conformidad cuando estés en la gloria. Esto es, vas a parecerte tanto a Cristo como puede parecerse un ser humano glorificado cuando estés en el cielo. Mientras tanto, ese proceso Dios lo lleva a cabo aquí en la tierra. Es el crecimiento espiritual, es santificación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Entre más estudias la palabra de Dios y te sometes a ella, más obedeces a Dios, menos pecas, aunque no sea perfecta tu obediencia, y entre más obedeces a Dios, tu manera de pensar, de hablar, de actuar, se parece más a la de ¿quién? De Cristo, porque estás obedeciendo ¿a quién? A Dios. Y noten, a estas personas, versículo 30, a los que predestinó, observen esto, a estos también llamó, otra vez llamado eficaz, tiempos en pasado, porque desde el punto de vista de Dios esto es una realidad, aunque no ha sucedido en el caso de todos nosotros. Pero noten la cadena inquebrantable, como llaman algunos. A los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó estos también que glorificó. Y Dios lo tiene que hacer, porque noten, regresen ahí al capítulo 8, versículo 7, en el mismo capítulo, Pablo nos recuerda de nuestra depravación total, término teológico, recuerden, que se refiere a que el pecado ha afectado toda parte de nuestro ser y que no hay nada en que nosotros podamos contribuir a nuestra salvación. Lo único, como lo señalaba Toño en una predicación, cuando dices, oye, yo contribuí en algo a mi salvación, ¿cómo no? ¿Con qué? Con tu pecado. Es todo, es todo. En resumen, no contribuyes en nada. ¿Por qué? Porque Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne, este es el estado caído natural del ser humano sin Cristo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni qué. Tampoco pueden. Versículo 8, los que viven según la carne, esto es los inconversos, aquellos están muertos en delitos y pecados, aquellos a quienes Dios no ha dado vida a través de su Espíritu, los que viven según la carne que no pueden agradar a Dios. Versículo 7, por naturaleza somos enemigos de Dios. Versículo 8, incapaces de sujetarnos a Él. Por eso, versículo 29 y 30, Él tiene que predestinarnos desde antes de la fundación del mundo. Y recuerda, no es cuestión de justicia, porque si de justicia se tratara, ¿quién terminará en el cielo? Nadie, porque todos somos ¿qué? Pecadores, y la paga del pecado es ¿qué? ¿Quieres justicia? Todos vamos a terminar ¿en dónde? Infierno. Recuerden, la pregunta no es cómo es posible que Dios escogió a algunos y no a otros, sino cómo es posible que Dios escogió a algunos cuando todos merecemos ¿qué? El infierno. Y otra vez, recuerden, Juan 3, 19 y 20, si alguien termina en el infierno, no le puede echar la culpa a Dios de que no lo escogió. No, la luz vino al mundo, esta es la condenación.
La luz vino al mundo y los hombres que amaron más que las tinieblas que la luz. El que termina en el infierno es porque escogió rechazar a Cristo. El que termina en el cielo es porque Dios en su gracia lo escogió para salvación. Dices, es que, oye, eso no tiene sentido. No tiene sentido desde nuestro punto de vista finito, caído. Pero en la mente perfecta de Dios sí lo tiene y por eso se enseña en la palabra de Dios y tenemos que vivir con esa tensión aparente. Así es, de lo contrario vas a terminar errando de un lado u otro, diciendo, bueno, el hombre no tiene responsabilidad. Eso no es lo que enseña la Biblia. O por otro lado, bueno, es que, como dicen muchos, Dios ya hizo lo que tiene que hacer en la cruz y ahora depende de ti decir sí o no. Estás mal porque estás anulando la soberanía de Dios. Entonces, ambas verdades son realidad, por eso Dios nos manda ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el Evangelio, porque Dios salva a sus escogidos a través de su palabra y recuerden, lo hace a través de la fe que Él produce, aún la fe regalo de Él. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Efesios 2:8, de la fe, y esto no es ¿qué? De vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero otra vez, esto Dios lo lleva a cabo de manera independiente de nuestros esfuerzos, de algún factor externo a Él. Esto lo afirma ahí en Romanos 9, acompáñenme por un momento. En este contexto, Romanos capítulo 9, 10 y 11, Pablo está hablando de la salvación de Israel. Recuerden que el tema de Romanos es justificación por la fe. Y aquí en Romanos 9, 10 y 11 habla de cómo Dios va a justificar a Israel a través de la fe en Cristo en el futuro, a todo Israel. Y Romanos 9 dice, noten, versículo 8, para entender el contexto. Romanos 9, 8. Esto es, dice Pablo, no los que son hijos según la carne. Por cierto, vean desde el versículo 1. Romanos 9, 1. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué estás triste, Pablo? Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto es, Pablo anhelaba tanto la salvación de los judíos que si hubiera una manera en la que se pudieran salvarse, si eso implicara que él se separara de Cristo, él estaba dispuesto a hacerlo. Él estaba dispuesto a ir al infierno si hubiera manera de salvar a sus compatriotas judíos a través de eso. ¿Es posible eso? No. Está hablando de su amor. Noten, y está dolido porque sabe de los privilegios que disfrutan los judíos, él como judío. Por eso dice versículo 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aclara versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo? Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Noten, Pablo empieza a explicar, anhelaría que todos vinieran a sus pies, es el pueblo de Dios, pero no todos los que descienden racialmente de Israel son israelitas, no todos los descendientes de Abraham son israelitas, sino aquellos que vienen a través de Isaac, dice en el 7, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cómo que la promesa, Pablo? Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, escuchen esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Pablo está mostrando que solo los hijos de la promesa son los que van a ser salvos a través de Isaac y aquellos que son elegidos, y da la ilustración
de Jacob y Esaú, quien estando en el vientre de Rebeca, ¿recuerdan? Versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. En otras palabras, Dios escogió a Jacob para que a través de él viniera la descendencia, no Esaú. ¿Por qué? ¿Porque Jacob era más santo que Esaú? No, ni siquiera había un qué. ¿Habían qué? Versículo 11. Nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Y en la vida práctica, lo vemos en Génesis, Jacob era un rufián igual que Esaú de otra manera. Era un engañador, mentiroso, recuerdan, manipulador. Esaú era un profano, también un carnal, pero en términos humanos eran iguales, expresaban su pecaminosidad de maneras diferentes. Pero Dios en su soberanía escogió a Jacob, y noten versículo 14, Pablo responde, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Algunos dirán, oye, es injusto Dios porque escogió a Jacob y no a Esaú. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15, pues a Moisés dice, nos lleva de regreso al Éxodo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y reitera versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Reitera el punto, Dios escoge de manera independiente algún factor externo a él. Y noten, lo vuelve a reiterar, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18 reitera Pablo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y noten, nuestra tendencia natural es responder, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Esto es porque hace responsable Dios al que no cree, cuando versículo 18, Él tiene misericordia del que quiere y endurece al que quiere. ¿Por qué Dios hace culpa al que no se arrepiente cuando finalmente Dios es el que tiene misericordia del que quiere? Esa es la pregunta, ¿no? Respuesta, versículo 19. Porque ¿quién pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Oye, Pablo, ¿por qué Dios juzga al que lo rechaza cuando finalmente Dios, versículo 18, tiene misericordia del que quiere? Y finalmente, ¿quién va a resistir su voluntad? Noten cómo responde Pablo, versículo 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Son preguntas retóricas. ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta es implícita. ¿Le va a decir el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Escuchen esto, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y siguiendo la analogía, es la misma masa de pecado humano. Y de esa misma masa de pecado humano, cualquier vaso producido por esa masa, por así decirlo, merece ¿qué? La muerte, porque no hay justo ni a un uno. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. En otras palabras, Dios escogió a unos para salvación y otros los pasó por alto. Y escuchen esto, hasta aquí alguno dirá, oye, pero aquí en el contexto, como dicen algunos, esto se refiere a judíos, no a gentiles. No. Versículo 24. Hablando de los vasos preparados para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de ¿quiénes? De los gentiles. Noten, hermanos. Y alguno dirá, oye, pero esto me desanima para evangelizar. Porque finalmente Dios va a salvar a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. No te debe desanimar. Por todos los mandatos que hay en el Nuevo Testamento a llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Y además regresa en Hechos 13, versículo 48. ¿En qué contexto encontramos esta declaración? Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
¿Qué está pasando aquí? Pablo y Bernabé, ¿qué están haciendo? ¿En qué están? Hechos capítulos 13 y 14, ¿de qué es el contexto? ¿De qué trata? Exacto, es su primer viaje, ¿qué? Misionero, están evangelizando. En ese contexto, el Espíritu de Dios a través de Lucas escribe estas potentes palabras de que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y hermanos, esto nos debe alentar a evangelizar, porque al evangelizar, igual que Pablo y Bernabé, seguro va a haber respuesta de aquellos que fueron ordenados para ¿qué? Vida eterna. Quizás no van a responder de manera inmediata. Puede ser, como lo dijimos la semana pasada, que tarden unos años o aún al borde de la muerte. Pero si Dios los ordenó para vida eterna, ¿qué van a hacer? Creer. Dices, oye, ¿de dónde sacas eso? Vayan a Gálatas 1, aunque ya lo mencionamos la semana pasada, pero queremos que esta verdad que declara, repasar con claridad esta verdad tan rica. Gálatas 1, Pablo está dando su testimonio, un esbozo biográfico de su vida. Y habló de cómo era él. Noten, versículo 3 es un excelente pasaje, un gran texto. Gálatas 1:13. Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, versículo 14, aventajaban muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, versículo 15, había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre, y de acuerdo con Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo Dios lo escogió para salvación, y aunque era un elegido para salvación, versículo 13, hubo una época en su vida, escuchen esto, que siendo un elegido para salvación, perseguía a la iglesia de Dios, versículo 14, era más celoso de las tradiciones de los judíos, siendo un elegido para salvación, pero durante un periodo de su vida estaba muerto en delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Eso puede suceder. En otras palabras, Pablo no creyó en el Evangelio la primera vez que lo habrá escuchado, sino que al contrario, cuando se enteró de esta secta que así la consideraban entre los judíos en la época de Pablo, ¿qué hizo? Aunque era elegido para salvación, ¿qué hizo? Versículo 13, perseguía. Sin embargo, fue elegido, versículo 15, por Dios, pero cuando agradó a Dios, versículo 15, 16, revelar a su Hijo en mí. ¿Notan? Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a quién iba a salvar y cuándo lo iba a hacer. Algunos que son ordenados para la vida eterna se arrepienten y creen en el primer contacto con el Evangelio. Otros pueden ser como Pablo, que el primer contacto durante un periodo de tiempo rechazan, pero son elegidos porque más tarde creen. Y otros pueden llegar a creer al borde de la muerte y van a creer porque fueron ordenados ¿para qué? Para vida eterna. ¿Recuerdan el ejemplo del ladrón en la cruz? Lucas 23, ¿recuerdan? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón que desperdició su vida en el pecado, un rufián de lo peor, fue elegido para salvación. Y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en él al borde de la muerte, a poco tiempo antes de morir, Dios lo salvó. Qué gloriosa verdad, ¿no es cierto? Nos encantaría que los elegidos trajeran una E escrita aquí. ¿No es cierto? Y así te ahorras mucho tiempo. ¿Para qué andas predicándole este fulano si no? Pero no es así. Dios dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. 1 Timoteo 2, ora por todos los hombres, porque el anhelo de Dios, su deseo, como es un Dios que se deleita, no quiere la muerte del impío, Ezequiel 18, ¿recuerdan? Se deleita en la salvación. Él recuerden cuando como el hijo pródigo, como la moneda perdida,
¿Recuerdan? Como la oveja perdida, esas tres palabras de Lucas 15 ilustran el gozo de Dios cuando un pecador ¿qué? Se arrepiente. Él le encanta que los pecadores se arrepientan. Entonces, por eso Dios nos dice, predica, predica, ora, ora, porque aún el que persiste en rechazar el Evangelio puede ser un Pablo. Ahora, hay ocasiones en las que es momento de que aunque pueda ser escogido, y esté, lo cual no sabemos nosotros hasta que viene a los pies de Cristo, hay ocasiones en las que cuando una persona está rechazando el Evangelio, debes dejarlo en paz ya. Esto es lo que vemos aquí en Hechos 14. Obsérvenlo. Regresando a Hechos 13, para que vean el contexto. Recuerden, están en Antioquía de Pisidia, Hechos 13, 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero versículo 50, escuchen esto. Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Lo vimos la semana pasada. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, recuerden, una señal, culturalmente hablando, un insulto para estos judíos. Porque los judíos, recuerdan, en ese entonces tenían la costumbre, cuando regresaban de tierras gentiles y regresaban a la tierra de Israel, se sacudían los pies de tierra gentil para entrar a la tierra de Israel, para no contaminarla supuestamente con tierra gentil. Entonces, cuando Pablo y Bernabé se sacuden el polvo de sus pies contra estos judíos del versículo 50, les están diciendo, ¿saben qué? Ustedes son igual de paganos que las tierras gentiles que visitamos, de las cuales nos sacudimos el polvo de nuestros pies. ¿Habría sido una ofensa? Pero noten, no persistieron. ¿Por qué? Porque levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los que expulsaron. Versículo 51, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Entonces viajan de Antioquía de Pisidia a Iconio. Iconio estaba a unos 128 kilómetros al sureste, abajo, a la derecha de Antioquía de Pisidia. Y otra vez no habrá sido un viaje fácil para Pablo y Bernabé, porque habrían tenido que subir 1000 metros sobre el nivel del mar, la altitud de la ciudad de Iconio. Y geográficamente Iconio se encontraba en un lugar ideal para vivir. De hecho, en la actualidad todavía existe una ciudad en el mismo lugar donde estuvo la ciudad de Iconio. Esa ciudad en la actualidad se llama Konya, allí en el país de Turquía. Por su historia es una amalgama de culturas. Había gente de la misma provincia, romanos, había también gente judía, habían griegas, griegos. También era un centro importante de negocios por dos razones. En primer lugar, varias rutas comerciales se encontraban en Iconio. Y en segundo lugar, tenía una fuerte industria agricultural debido a que los ríos de las montañas regaban los campos que estaban al este de la ciudad. Iconio se distinguía por ser productora de orquídeas y lana. Y también, noten, espiritualmente tiene una gran cantidad de judíos que vivían ahí. ¿Cómo lo sabemos? Pasen al versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, los discípulos que quedaron en Antioquía de Pisidia. Explicamos esto la semana pasada. Y noten en el 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Una pausa ahí. Predican primero en la sinagoga, ¿por qué? Explicamos que esta fue su estrategia a lo largo de este viaje misionero. Lo vimos en el 13:5, en el 14, cuando Pablo llegaba a una ciudad, el primer lugar donde predicaba era ¿dónde? A los judíos. ¿Por qué? Porque era judío y tenía una entrada automática. Y dos, si se hubiera ido primero a los gentiles, los judíos lo habrían ¿qué? Rechazado. Pero noten lo que está haciendo aquí Pablo. ¿Por qué? Una pregunta aquí. ¿De dónde, quiénes lo corrieron de Antioquía de Pisidia en el 13:50? Los judíos. Entonces, ¿por qué Pablo insistió en ir a la sinagoga a predicar cuando llegaba a un lugar nuevo como Iconio, cuando estos judíos, los judíos en general como nación, habían matado al Señor, habían matado a Esteban, Hechos 7, lo expulsaron de Antioquía de Pisidia en Hechos 13:50? ¿Por qué insistía Pablo en ir a ellos? Por lo menos por tres razones. Muy importante esto, tres razones.
En primer lugar, porque fue la nación que Dios escogió para darles privilegios especiales. Y lo vimos la semana pasada. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío que, primeramente, y también a quién? Al griego. Entonces, Pablo iba a predicar a una sinagoga, aunque los judíos odiaban el Evangelio en su mayoría, en primer lugar, porque fue la nación que Dios escogió para darles privilegios especiales. En segundo lugar, Pablo amaba a los judíos y por eso anhelaba que creyeran. Lo acabamos de ver en Romanos 9, 1 y 2, ¿no es cierto? Él estaba dispuesto a hacer anatema, ir al infierno, con tal de que creyeran sus compatriotas. De hecho, véanlo en Romanos 10 por un momento. Ya vimos, bueno, vean de nuevo Romanos 9, 1, vean el contexto, porque esto es muy útil de entender, esto es confortante e instructivo. Romanos 9, 1, vean el amor de Pablo hacia los judíos. Romanos 9, 1, verdad digo en Cristo, no miento, ya lo leímos, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Anhelo que vengan a los pies de Cristo, ¿por qué? Los amo. Después nos da esta gloriosa doctrina de la elección en el capítulo 9, y noten qué interesante el contexto, en el capítulo 10. Dice en el 9.1, yo anhelo que vengan a los pies de Cristo. En el 9, pero yo entiendo que Dios escoge a los que vienen a sus pies. Y aunque él entendía la elección de Dios, en el 10.1, escuchen lo que dice. Hermanos, noten, estamos aquí prácticamente a 5, 8 versículos de que acaba de darnos una exposición majestuosa de la doctrina de la elección que acabamos de leer. Y en el 10.1 Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Noten qué ejemplo, amaba a los judíos perdidos. Y hermanos, noten también, nos da un gran ejemplo esto de cómo tener una perspectiva correcta de la doctrina de la elección. Pablo no se cruzó de brazos y dijo, ¿sabes qué? Qué bueno, estos son de lo peor, mataron al Señor, me persiguieron y demás. No, yo ya no quiero tener nada que ver con estos rufianes. No, los amaba, entendía que Dios escogía para salvación, pero no por eso dejó de ¿qué? De orar. ¿Por qué? 10.1, por su salvación. Entonces, regresando a Hechos, capítulo 14:1, él y Bernabé entran a la sinagoga de los judíos en Iconio después de haber sido, después prácticamente de haber tenido que llegar a Iconio, porque en el 13:50 los expulsaron de Antioquía de Pisidia, y están ahí en la sinagoga de los judíos, y dijimos que insistió en ir a la sinagoga a predicar a pesar del rechazo en general de los judíos, por 3 razones. Uno, porque Dios escogió a los judíos en primer lugar para darles privilegios especiales, como que el Señor Jesús viniera de ellos. Número 2, porque amaba a los judíos y anhelaba que fueran salvos. Y número 3, porque en la sinagoga habían gentiles y Pablo quería que también escucharan y creyeran. Y de hecho eso pasó en Iconio, ¿recuerdan? Digo, en Antioquía de Pisidia. Y lo vamos a ver que también sucede aquí en Hechos capítulo 14. Ahora, noten lo que sucede. Están en la sinagoga y versículo 1. Y hablaron, Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Noten la gracia de Dios. Dios concedió que muchos judíos y griegos creyeran ahí en la sinagoga después de escuchar el Evangelio a través de Pablo y Bernabé. Pero noten, no todos. Creyeron, en las palabras del 13:48, todos los que estaban ordenados ¿para qué? Para vida eterna. Y en el 50, noten, perdón, en el 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron, en el griego epegeirán, incitaron. Los judíos que no creyeron incitaron, provocaron y corrompieron
El griego ekakosan. Quiere decir, hablaron mal de ellos, hicieron enojar, amargaron. ¿A quiénes? En el 2, los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 3, por tanto, se puede traducir del griego, sin embargo. La idea es, a pesar, noten, de la fuerte oposición que enfrentaron allí en Iconio en el versículo 2, a pesar de eso, versículo 3, sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, esto es con confianza, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Como ya lo dijimos, lo hemos dicho una y otra vez a lo largo de Hechos, noten a través de quién Dios está haciendo milagros, aunque hay miles de creyentes en esta época de la iglesia, a través de apóstoles y personas cercanas a ellas, como son aquí Bernabé, Pablo y Bernabé. Y noten, aquí en particular con la oposición que enfrentaron en el versículo 2, Dios, versículo 3, los habría fortalecido a ellos y a su ministerio al conceder que se hicieran estos milagros, ¿no es cierto? Noten, versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, con los apóstolos. ¿Cómo que apóstoles si Bernabé no es apóstol? Porque así como en 2 Corintios 8:23 y Filipenses 2:25, Lucas llama a Bernabé apóstol junto con Pablo en el sentido de que eran mensajeros, enviados por qué iglesia, en el 13:1 al 5, la de Antioquía, de Siria. Entonces están ahí, noten, creen varios, versículo 2, creen, Dios concede que crean muchos, versículo 3, hay oposición, en el 1 creen muchos, multitud de judíos y asimismo de griegos, en el 2, pero hay judíos que no creen y otra vez están en persecución. Dios en su gracia en el 3 concede que a través de ellos haya milagros. Y versículo 5, noten. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, aquí en el griego afrentarlos quiere decir maltratarlos, tratarlos de una manera insolente y menospreciable, y escuchen, apedrearlos. Una pausa ahí. ¿Por qué es tan importante esa palabra apedrear? Porque se acuerdan en Hechos 7, ¿a quién apedrearon? A Esteban, porque los judíos acostumbraban a apedrear. Esto muestra la influencia de los judíos, los gentiles no fueron los que motivaron esto, sí ayudaron a los judíos, pero los judíos fueron los que motivaron esto. Y noten, se lanzaron a apedrearlos, los judíos motivaron la persecución, los querían matar. Y noten lo que sucede, versículo 6. Habiéndolo sabido ¿quién? Pablo y Bernabé huyeron ¿a dónde? A Listra, a unos 32 kilómetros al este de Iconio, y a Derbe, a unos 96 kilómetros al sureste de Listra. Y noten que Listra y Derbe, versículo 6, eran ciudades de Licaonia, que era parte de la provincia de Galacia bajo control romano, y a toda la región circunvencina. Esta última frase puede indicar que también evangelizaron a la gente que vivía en ciudades pequeñas y en el campo de esa región. Y noten, versículo 7 al final, ¿qué dice? Allí predicaban el evangelio. No empezaron por la sinagoga aquí. ¿Por qué? Como en el 13 y en el 14:1. Porque probablemente no había una sinagoga, no había suficientes judíos. Recuerden, tradicionalmente los judíos decían que para que hubiese una sinagoga tenía que haber 10 cabezas de familia. Entonces el hecho de que diga que no fue a la sinagoga indica que aquí no había una gran cantidad de judíos. Pero el punto aquí, noten hermanos, ¿por qué dejó Pablo Iconio y se fue a Listra y a Derbe? Vean de nuevo los versículos 5 al 7 y con esto terminamos. Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. ¿Y qué hacían? Allí predicaban el evangelio. Hermanos, noten que huyeron de la persecución. No tenían un complejo de mártir. No se quedaron y dijeron, coloquialmente hablando, venga de ahí a ver si tan machos.
No saben con quién se meten, Bernabé. Imagínense a Pablo que estuviera diciendo, no saben con quién se meten, Bernabé. Tú tranquilo, si en el versículo 3 vimos que por nuestras manos Dios concedió que se hicieran señales y prodigios. Si Dios hace milagros a través de nosotros, quédate, Bernabé. ¿Qué nos van a hacer estos? Ahorita un milagrito y los paralizamos a todos con ceguera tipo Sodoma y Gomorra. Noten, no fue así. ¿Se dan cuenta? Que por cierto, esto apunta que no usaban los milagros así como muchos piensan hoy en día, como si fuera un show. Se usaban para, otra vez, noten el propósito de los milagros, versículo 3, para dar testimonio a la palabra de su gracia a través de los milagros. ¿No es cierto? Si usaran los milagros así, tipo superhéroe, que lo hacían como cuando quisieran, habríamos pensado, bueno, pues ¿por qué no ahí se aventó un numerito tipo Sodoma y Gomorra y cegó a todos? Al final de cuentas, Pablo había vivido eso cuando Dios lo cegó en Hechos 9, ¿no? Hubiera sabido que era muy eficaz ese milagro, ¿no? Sin embargo, noten, hermanos, esta es una gran verdad. Así como el Señor instruyó a los discípulos en Mateo 10:23, acompáñenme ahí. Ahora sí, ya con esto terminamos. Mateo 10:23, noten, aquí en este contexto está dando instrucciones el Señor a los 12, porque los va a mandar en su primera misión evangelística. Y noten lo que les dice aquí. Véanlo desde el 14, que es prácticamente lo que hizo Pablo. Mateo 10, versículo 14. Del 5, Mateo 10, 5 al 42 son las instrucciones. Y vean lo que les dice el Señor a los 12 antes de mandarlos a evangelizar. Mateo 10, 14. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, se quedan ahí y le tuercen el brazo hasta que se arrepienta. No. ¿Qué? Versículo 14. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid, ¿qué? El polvo de vuestros pies. Versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Y le está diciendo, van a sufrir persecución, la cosa se va a poner dura. Y aquí está hablando de manera telescópica de la tribulación, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, porque da evidencia de que es nacido de nuevo realmente por la fe. Versículo 23, escuchen, a pesar de la persecución de la hostilidad, cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice? Huid a la otra. No dice cuando los persigan, quédense y entrenle, tomen coloquialmente hablando al toro por los cuernos, que no les dé miedo. No, huyan. Y esto es lo que vemos regresando a Hechos 14, a Pablo hacer. En Hechos 14 no tenés la misma idea. Hechos 14, 4. Se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Hechos 14:5, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Y en el 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí que predicaban el Evangelio. Si puedes evitar la persecución sin pecar es ideal, ¿no es cierto? Como aquí con Pablo y Bernabé. Al evitar la persecución sin pecar, o la hostilidad, igual que Pablo, puedes tener oportunidades de llevar el Evangelio a más gente que Dios traiga a tu vida. Si alguien está de manera persistente rechazando el Evangelio, ya déjalo. No pierdas ya el tiempo ahí, aun si es tu cónyuge. 1 Pedro 3, mujeres, a través de tu espíritu afable y apacible, ya no le digas, cónyuge, hijo, pariente, tu vecino, tu compañero de trabajo, déjalo, ya no pierdas el tiempo en él. Vete a donde Dios te dio oportunidad de evangelizar. ¿Se dan cuenta? Como Pablo y Bernabé, como el Señor instruyó a sus discípulos. En las palabras del Señor, Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ¿recuerdan? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los perros y los cerdos se vuelven a mencionar juntos en 2 de Pedro 2:22 en referencia a los apóstatas.
Las perlas y los santos representan la palabra de Dios, es algo preciado. Y el Señor nos dice ahí al final del Sermón del Monte, cómo manejar el Evangelio frente a aquellos que lo odian, aquellos que odian a Dios y a su palabra, es por respeto a Dios y a su palabra, no por odio a los que la rechazan, que te das la media vuelta y los dejas en paz. No te expones como este pariente que les platicé al principio, a que blasfemen al Señor y su palabra. Entonces, si alguien no quiere escuchar, ve con alguien que quiere escuchar. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos diste juntos, por este privilegio de abrir tu palabra, de estudiar, de proclamar estas verdades tan ricas. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, el corazón de Pablo, que a pesar de que entendemos esta gloriosa doctrina de la elección que nos llena de gratitud a ti y nos inunda de alabanza, dando toda la gloria a ti, como dijo el salmista en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, reconociendo que nos has salvado por gracia únicamente, aunque no lo merecíamos y aunque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, que esto nos motive a evangelizar, a orar por los perdidos, a amarlos como Pablo. Gracias, Padre, por tu verdad y danos sabiduría. Ayúdanos, Padre, que en ese dolor al ver a parientes, amigos, a compañeros de trabajo, gente que amamos, al verlos persistir en su rechazo contra la verdad, guárdanos de amargarnos, guárdanos de ser indiferentes, ayúdanos a ser como Pablo, amarlos profundamente, seguir orando por ellos y rogar que tú abras su entendimiento para salvarlos. Oramos que así sea con nuestros parientes, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo que amamos, que tengan misericordia de ellos, que no nos demos por vencidos en nuestra oración, en nuestro amor hacia ellos y que nos dé sabiduría para que cuando veamos que su rechazo es persistente y es momento ya de cerrar la boca, lo hagamos con prudencia para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.